todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y después de estas vacaciones, ¿cómo las disfrutaste, González Durán? Regular, apenas van a comenzar las mías. ¿Sí? Sí. Con razón a ti no te veo así. Muy aquí como a los muchachos, mira, como no hubo programa, todos se engordaron. Muy enjundiosos, Hasta ¿verdad? Valeria, mira que es tan flaca, anda disimulando el nuevo look. No está flaca, tiene los kilos que debe tener. Sí. ¿Y en dónde los debe tener? Y en donde los debe tener, claro. Sí. Jorge, amaneciste muy libidinoso. No, al contrario. Sí. No, y el tema de hoy te va a quitar esas... ¿Va a quitar el sueño? No, el sueño no te lo quita nadie. No, a Coramalia Castilla, secretaria de Gobierno. ¿Cómo te va, Cora? Buenos días. Muy buenos días. ¿A ti sí te quita el sueño el tema de hoy? No, Emilia. ¿Estás preparada? Sí. Aunque ya no haya corriente nativista ni nada por el estilo. No hay una corriente nativista en Quintana Roo. O sí había, ¿cómo no? Bueno, hace mucho tiempo, sí, No, pero... tampoco tanto, Corita, ya estabas tú grandecita cuando había. Yo también. Bueno, Jorge joven, más. está joven, están ustedes jóvenes. Sí, pero no No tanto. le tocó vivir eso ¿O tú a cómo Cora. nos ves, Joaquín González Castro, magistrado expresidente del Tribunal de Justicia? Muy bien, los veo, algunos muy nerviosos, otros algo intranquilos. Pero en esta mesa nada, todo quieto, ¿verdad? No, yo creo que sí puede haber alguien, ¿no? ¿Aquí en esta mesa? Sí, Pues alguien ha de medio ser Luis preocupado, González ¿no? Flores, porque con eso de estar al frente del Congreso local, pues como que hay reflectores que te pueden apuntar, ¿no? No, estamos trabajando. Para un interinato, ¿no? Para un internato todos están siempre listos. Así, estamos entonces. ¿O no? Dije están, pero todo es posible en esta vida, ¿no? Entonces, estamos. ¿Tú no estarías listo para un interinato? Sí, como dice el diputado, siempre debemos estar listos para... ¿En sus marcas listas fueras? Y preparados. Y preparados, claro, ¿por qué no? ¿Tú te conformarías con eso, Corita? Nosotros estamos siempre listos desde chiquitos. ¿Sí? Lista, cosas se dice, ¿no? Lista desde chiquita. ¿Así dice? Yo así les digo. Ay, ¿cómo no Pero me ¿por qué dijeron eso estamos a mí, hablando fíjate? de esto? ¿Por qué estamos hablando de interinatos? Tú sabrás. Tú sugeriste que este programa fuera así. Los Así que saben son aquí, el No, tú diputado Luis preguntaste González. por qué. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Di Porque por qué. vamos a hablar de... Porque hay una controversia constitucional, a una modificación a la Constitución que hizo el Congreso del Estado para cambiar la fecha de las elecciones, ¿verdad? Es una reforma electoral. Es un mandato del Congreso de la Unión, del Senado específicamente. Y hubo una controversia a esa Una acción reforma. de inconstitucionalidad que Inconstitucional. el PRD, el Comité Ejecutivo Nacional, presenta ante la Corte y desde luego la Corte lo admite. Que lo hizo el último día que tenían derecho para ello, el 2 de abril de este El hecho de que lo admita quiere decir que lo van a resolver, que lo van a analizar, que que lo tienen van que a... resolver, así es. Y la resolución que le dará la Corte es, sí tiene razón el PRD en el recurso que mete, pero son varios artículos, además, no es un solo asunto. No es El asunto que para nosotros ha levantado un poco de amplia controversia, comentarios, es el de si van a estar de acuerdo la Corte con el recurso que mete el PRD de que las elecciones siguientes no sean en febrero de 2011. Pero hay otros artículos tanto de la Constitución como de la ley electoral, de la ley del Instituto Electoral, que también están en tela de juicio. Es un artículo transitorio, ¿verdad? Dos artículos transitorios. El segundo y el noveno transitorios que reformamos en febrero, aunque bueno, fue publicado y es vigente a partir del 3 de marzo de este año, y que pues, nosotros tuvimos las razones, los argumentos de peso para hacerlo, y me adelanto, los 25 diputados, sin excepción, del Congreso local, estuvimos de acuerdo en ese punto. En otros no. En que pero por en el esta y única punto- ocasión sea en el 3 de febrero, ¿no? El primer domingo de febrero El primer de domingo, perdón. 2011, dimos los argumentos que consideramos pertinentes para ello. Las iniciativas que no solamente la bancada del PRI, que me honro en coordinar, sino las demás bancadas, el PAN, el Convergencia, cuando aún había
representante en el Congreso local, el propio PRD. Sus iniciativas fueron, al igual que la nuestra, en el sentido de que por única ocasión y de forma excepcional, en virtud de la reforma electoral, fuera la siguiente elección en febrero de 2011. Y que desde luego no fuimos el único estado que lo planteó de esa forma. Hay otros estados, lo sabemos también, a raíz de las últimas semanas, todo lo que se ha dicho, que pusieron alguna fecha excepcional y que no fuera en julio su siguiente elección, como Puebla, Guerrero, Baja California Sur, y aquí sí lo puntualizo porque Baja California Sur es un estado que se crea el mismo día que el nuestro, tiene los mismos tiempos en cuanto a sus elecciones, y también ellos, un congreso de mayoría perredista, por cierto, un gobernador perredista, ayuntamientos en su mayoría gobernados por gente emanada del PRD. En el Congreso local también propone lo mismo que nosotros, por única ocasión, la elección siguiente sea el primer domingo de febrero de 2011. Y ellos proponen que su siguiente elección después de la de febrero de 2011 sea en 2015. Nosotros la proponemos para 2013, pero el problema no es ese, el problema es febrero de 2011. ¿Qué pasa en Baja Sur? En Baja Sur nadie impugna, por utilizar la palabra más común para este caso, ¿no? El PRI, nosotros vimos que era correcto, a juicio nuestro, por eso no hicimos nada, que de hecho quien debe de hacerlo, si fuera el caso, es el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y el PRI le pasó de noche esto? No, lo hizo? Porque ¿Le nosotros, pareció correcto? Porque nosotros estamos de acuerdo. Y como ahí nadie hizo nada, bueno, y aquí como ahí nadie hizo nada, en Baja California Sur, las siguientes elecciones van a ser en febrero de 2011, y no pasó nada. ¿Aquí falló algún amarre político? Por lo visto, aquí el diputado Luis González Flores cumplió bien su tarea en el Congreso. Hubo unanimidad. En ese punto, ¿eh? En ese Quede punto. claro, en nosotros no. Pero afuera, en las dirigencias del PRD, estatal o nacional, ya alguien no pudo cumplir con su tarea de controlar, y pues que hay de que no tener sé. cuidado porque ya Y el PRD ganaron, ya impugnó. tumbaron lo de Maribel, entonces están bien sus posiciones jurídicas a la hora de impugnar. Bueno, el PRD siempre impugna cualquier cosa. Sí, pero a veces no, con razón, no, a veces no sin tiene... razón. Están dedicados en parte a ello, lo digo con Porque respeto. ellos en el estado que gobiernan hicieron lo mismo que en Quintana Roo y ahí no se impugnaron a sí mismos, ¿no? Claro, pero aquí no habrá faltado algo de un manejo político. Porque en el Congreso cumplió bien su tarea, Luis. Yo no lo creo, porque eso es una cuestión de una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. ¿Sí? Pues sí, de los chuchos. Exactamente. Ahora, Joaquín, no es que se hacen reformas, se establece, yo no sé si entra también para las controversias, que no aplican inmediatamente en el siguiente periodo, en la siguiente elección, en todo. Si hay un planteamiento y una cuestión de esta naturaleza y hay una decisión de la Corte, ya la decisión de la Corte tendrá que entrar en vigor hasta la siguiente. O sea, aquí se jodió la Francia. ¿O cómo? Creo que conviene para nuestro auditorio, si les Sí, que parece, nos ilustres a ver cómo queda esto. un poco de cuáles son los antecedentes, el por qué Quintana Roo está en este asunto de que la fecha de las elecciones para gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos están sujetos a cambios en estos momentos. La gente, los viejos quintanarroenses, saben muy bien que las elecciones se han hecho siempre, digamos, en el mes de febrero. Inicialmente en marzo. Inicialmente, cuando nacía el Estado, el mes de marzo, pero los últimos procesos electorales han sido en febrero. Y para los nuevos quintanarroenses deben decir, bueno, ¿y ahora cuándo van a ser las elecciones? Bueno, pues las elecciones están en estos momentos en el aire, respecto del año y respecto de la fecha exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 2011 es cuando se debe celebrar la elección para elegir gobernador, eso la gente lo debe saber, es el cambio de gobierno, es en el 11.
En el mes de abril se hacen los cambios de gobernador, de ayuntamientos, y un poquito antes, el mes de marzo, los de diputados. Sin embargo, ocurrió en el centro del país que se reformó la Constitución General de la República, cuyo espíritu inicial era que todos los procesos electorales se hicieran, tanto los federales como los estatales, se hicieran en una sola fecha. Y no se logró. No se logró, entonces salió una reforma media chafa, diríamos, a nivel nacional. Chafa. Pues prácticamente vamos a llamarle chafa, porque no se logró homologar el proceso electoral de los estados con las federales. Yo no comparto mucho la opinión, pero adelante. La verdad que... Tengo una ¿Tú opinión. no crees que está chafa? No. Bueno, Perdón, no está chafa, pero magistrado. están corrigiendo las, No, de acuerdo. las elecciones, ¿no? No, pero no, perdón. ¿Chafa la de allá o chafa la de aquí, mi querido diputado? Lo que pasa... Porque ahora les van a enmendar la plana. Lo que pasa es que el espíritu del legislador en esta reforma, como nosotros la revisamos y la entendimos, era que todos los mexicanos supiéramos que en el mes de julio, del año que fuere, vamos a ir a elegir, ya sea cada año, como sucede en otros países, que tienen un mes. Así y como, no solamente como es, septiembre, el mes del testamento, julio, el mes de las elecciones. Esa era, Ah, esa esa era- canción. esa era pero la no, idea. pero no Muy hacer serias. pero no hacer una sola elección cada 3 años en todo el país. Nunca fue, por lo que nosotros revisamos y entendimos, es el espíritu, sino que fuera en julio. Bueno, Vamos, yo creo que, un ejemplo espérame, en Estados Luis. Unidos. Creo que aquí hay una cuestión. Tú me dices como ustedes la entendieron. Como la he entendido yo, y creo que alguna vez la discutimos, es el homologar las elecciones estatales, municipales, etcétera, con las elecciones federales. No. Porque A un de solo tal mes. suerte que incluso los gastos disminuyeran. No fue el espíritu del legislador. No. El espíritu del legislador fue precisamente que sean en el mes de julio. Pues esto está como el Código Penal, cada quien le jala su pata para la pata para donde quiera. No, Bueno, ese fue el no espíritu tiene que del ser- legislador de Quintana Roo. no, del legislador federal. Sí, del legislador federal que estableció eso. Porque no, y se adapta aquí esa situación. Porque la idea, esto sale en las reuniones para la reforma del Estado, ¿no es así? Es Esta correcto, pero propuesta. vamos a Y- concluir, si les parece. Entonces, lo que Síguele. yo quiero decir es esto, ya nada más salen estas propuestas ahí como otras que no se realizan. Y sí, el espíritu, bueno, Porfirio Muñoz Ledo tiene una amplia exposición al respecto, que es la de homologar, y con las elecciones, que ya no llega así a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esas eran algunas propuestas. Sí. Llegó así. Esas eran algunas propuestas, es cierto. Pero eso no fue la generalidad de las propuestas. Vamos a, Pero bueno, vamos a Aterrízale. comentar ¿cómo qué quedó ya? salió, Ahorita ya ¿verdad? cómo está. Sí, síguele. Porque la Eso idea ya era parece fuego homologar, no cruzado. lo lograron a nivel federal. ¿Y qué salió? Salieron dos vertientes. En una de ellas es donde está Quintana Roo, en donde obliga. No es un exhorto de la Constitución, no exhorta en este sentido. La Constitución manda a decir que en el caso de Quintana Roo, que entra en un esquema, la elección debe ser en julio del año que corresponda. Y váyanse aprendiendo la frase que en el lenguaje de la Corte se llama la porción normativa, Así es. que El año está corresponde, o sea, en julio del conflicto. 2011. Ya vamos a entrar al tema un poquito más adelante, pero a Quintana Roo lo obliga a que las elecciones sean en el mes de julio del año que corresponda. El año ¿Qué que año que corresponde, corresponde? pues todos ustedes lo saben, ya lo comentamos. ¿Cuándo es el cambio de gobierno? El 2011. El 2011, ¿correcto? ¿Qué hicieron los señores diputados? Hicieron la reforma en Quintana Roo y pusieron julio del año que corresponda y tomas de posesión en septiembre. Ese es lo que dice la Constitución actual de Quintana Roo. Pero aprobaron un artículo transitorio y dijeron, bueno, la Constitución ya dice que es julio y que las tomas de posesión son en septiembre, pero por esta única ocasión no se haga. Lo vamos a hacer en 2013 y lo vamos a decir en 2016, como otros estados lo hicieron.
Y la Corte les ha estado diciendo a esos estados, no. La Constitución dijo que en julio, y nada de que por esta única ocasión en febrero u otra fecha. Y en eso estamos. Pero Adelante. la Corte no persigue de oficio, por eso decíamos al principio, No, en Baja si California la Corte Sur, no persigue ni a los que quemaron a los por eso, niños. por lo mismo. Ni a los ¿Qué va a pasar inquisidores en Baja del California 2000? Sur? Va a quedar que como no está. es el tema nuestro, pero bueno. Va a quedar como está. Van a ser las siguientes elecciones con mucha febrero. reforma constitucional y por mucha corta que haya. Febrero de 2011. Ya nadie lo puede cambiar. Porque quien pudiera haber impugnado, quien pudiera haber estado en desacuerdo, no lo hizo en tiempo y forma. Esos van. Entonces, yo coincido lo que dice nuestro buen amigo magistrado, el licenciado Joaquín González Castro, pero no es una obligación para Quintana Roo hacerlo en julio, es en todos los estados, con la excepción, como lo dice la propia reforma del artículo 116, en aquellos estados en donde las elecciones locales se lleven a cabo en el mismo año de la elección federal, siendo en otro mes. ¿Qué pasa en Tabasco en este año? Y aquí va. Siempre alguien dice, vamos a homologar porque nos ahorramos dinero, nos ahorramos esfuerzo. No, eso no es cierto. El 5 de julio hubieron elecciones federales en todo el país, incluyendo Tabasco. En octubre tienen ellos elecciones locales, en 2 meses más. No pasa nada. Eligen ahí, en octubre de este año, en 2 meses, a sus próximos diputados locales y a los siguientes. Pero yo presidentes. ya no enredemos No, el no es asunto. enredarlo. O sea, ¿qué vamos a hacer en Quintana Roo? No, ahí voy, no. Pero es que hay que ver el escenario general. En Quintana Roo hay que esperar a que decide Sí, la Corte. en porque Quintana Roo, efectivamente, pusimos los diputados ese artículo transitorio de excepción en virtud de que revisamos y vimos que al término del mandato del gobernador actual, de los ayuntamientos y del Congreso, de la legislatura 12, ¿qué va a pasar entre abril y septiembre de 2011? Porque, bueno, la elección debe ser en julio, efectivamente, del año que corresponda, y nos corresponde 2011, efectivamente. Si la elección se diera en julio de 2011, la toma de protesta, cuando menos debe pasar mínimo 2 meses por cuestiones de los tiempos de los tribunales, etcétera. ¿Qué pasaría entre abril y septiembre de 2011? Revisamos y vimos complicados las formas o el cómo tener al gobernador, a los miembros de ayuntamientos y a los legisladores. Y esa fue una de las razones, no fue la única desde luego, por lo cual efectivamente pusimos ese artículo transitorio, ¿no? Entendemos claramente que con lo que hace el PRD el 2 de abril, pues estamos sujetos ahora a lo que la Corte decida. Si la Corte decide que hay que eliminar el transitorio, lo que decide la Corte, quiere decir que habrá sido inconstitucional lo que aprobó el Congreso del Estado. Así es, ¿no? así es. Claro. Así es, y si fuera ese el caso, habrá que hacer la elección en julio. Habrá que ver de qué año, porque también hay alguien que dice, si la hacemos en julio de 2010, como se ha dicho, pues tampoco será lo que nos corresponde, y alguien pudiera impugnar. ¿Ustedes lo harían como el PRI lo haría? Nosotros tenemos que revisar, nosotros no quisiéramos adelantarnos, estamos obviamente preparándonos en este escenario posible, muy posible, de que la Corte continúe con lo que ha hecho con otros estados que han sido, que han estado en tela de juicio en esta... ¿Qué ha decidido en esos otros estados, Joaquín? En el caso de Puebla, que es uno de los más recientes, se declaró la invalidez por inconstitucionalidad, el artículo transitorio muy parecido al de Quintana Roo, aunque las circunstancias son diferentes. Es decir, creo que ya podemos en estos momentos pues observar que ahí viene la sentencia en contra de ese artículo transitorio. Entonces yo creo que es bueno empezar a hacer escenarios para que en el momento correspondiente, quien tiene que tomar la decisión es el Congreso de Quintana Roo, para instrumentar y cumplir con la sentencia de la Suprema Corte. Y yo creo que no hay mucho de dónde moverse. Yo creo que la elección va a tener que ser en el primer domingo de julio del 2011. Y ahí es donde va a estar la decisión que deben tomar las señoras y los señores diputados de Quintana Roo.
si es el 2011 o es el 2010. Y entonces es una decisión de enorme trascendencia que deberán tener mucho cuidado, porque efectivamente hay factores económicos, costos de campañas, aspectos de buscar una transición ordenada, lo más armoniosa posible, pero fundamentalmente deben buscar una solución constitucional para no cometer un error. Porque, a ver, si la determinación de la Corte es que se hagan las elecciones en julio del año que corresponda, que eso es lo que a la letra del texto del artículo sería. Sí. Bueno, esto nos llevaría al 2011, al mes de julio, pero para llevar a cabo esas elecciones tendríamos que contar con un gobernador interino, alcaldes interinos para cubrir ese espacio. De abril a... Y diputados. Y diputados interinos. No, esa figura no existe. No existe, entonces... No existe en la Constitución. esa Diputados figura. extraordinarios. ¿No? Bueno, casi todos son extraordinarios, ¿no te has fijado? No, diputados que durarían un encargo nada más. Ajá, bueno. ¿No? Comentarte, Unos meses, Lidia, claro. la Constitución de Quintana Roo no prevé eso. O sea, los interinatos. Y, por ejemplo, en el caso de Oaxaca y Michoacán, la Corte también quisieron poner que hubieran gobernadores interinos por el Congreso, y también lo trataron de inconstitucional. O sea, fue la resolución. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sabemos ahorita hemos estado dando seguimiento a lo que van haciendo los estados, en el caso de Puebla. Ahorita ya votó el Congreso. Sí, pero déjame, ¿por qué quiero terminar esto, Cora Amalia? El gobernador dijo, existe la posibilidad de un interinato. O sea, no es algo que yo esté diciendo. Él lo dijo. Por lo tanto, contempló esta figura que te estoy diciendo ahora. O sea, no se trata de inventar nada, ¿no? Allá está, ya lo dijo. Además, quien en algún momento, bueno, pues tendrá que entregarle a alguien. ¿Y a quién le voy a entregar? A un interino. O sea, obviamente es, al igual que nosotros, uno de los primeros que está atento a ver qué va a pasar. Volvemos al esquema. ¿No? Tendría que haber un mini periodo. Esperemos que así sea. Más nos vale que así sea. Tendría que haber un mini periodo constitucional. Es lo que estoy hablando con Luis. ¿Puede darse un mini periodo constitucional? Totalmente. Sí, ¿puede darse? Luis, ¿puede Sí, darse? hipotéticamente Claro, creo que dentro de los escenarios hay que estar preparado para ello. Estamos revisando precisamente ese posible escenario. Efectivamente, la Constitución actualmente, nuestra Constitución, la de Quintana Roo, no contempla este tipo de gobernantes. pero ya ves, Luis, que el papel aguanta todo. Por eso. Pero como decía Cora Amalia, efectivamente, un ejemplo muy claro en Michoacán, y no por la reforma electoral, hace 3 años, antes de la reforma electoral, por alguna razón de ellos, el gobernador era Cárdenas Batel, querían hacer su elección en un mes distinto al que les corresponde, y el Congreso local cambió su constitución. O sea, no lo pensó, la cambió, y manejó la figura de gobernador de transición por unos meses. Bueno, y no, pero el nombre es lo que pasa es que alguien impugnó y la Corte lo declaró inconstitucional, porque la Corte dijo sería un fraude popular, porque el gobernador tiene que ser electo por los ciudadanos, y ya siendo electo, entonces sí pueden hacer por parte del Congreso lo que considere pertinente de acuerdo a las leyes, pero no existe esa figura. Estamos revisando las opciones. Muchas vueltas, Joaquín. Vamos a suponer, ahora resulta que volvemos al mismo escenario. Hay que nombrar, me supongo que ustedes antes de irse tendrán que nombrar a un interino. No es posible. Porque eso. entonces ¿qué? ¿La Corte qué hace? ¿Nos da el remedio y el trapito? No es posible con la Constitución como está el día de hoy y nuestras leyes. La tienen que pero reformar. tendríamos que reformar. Dinos, Joaquín. ¿Qué dice el artículo 84 de la Constitución? Una reforma a modo. Hay un artículo de la Constitución que dice algo al respecto, ¿no? Para poder hacer en un momento Sí se dado. puede hacer la reforma, pero como decía Jorge en cierto momento de este programa, habría que cabildear muy bien para que nadie impugne. Yo también decía, y tú también, Lilia, o sea, lo que pasa, Joaquín, es que la Corte, tú lo sabes, no persigue de oficio nada.
Si se impugna, si se impugna, pues lo más probable es que diga la Corte, ya hay un antecedente, 2 antecedentes, inconstitucional. Si nadie dice nada, nos vamos. Ese es el detalle. Es que el artículo 116 constitucional dice muy claramente que para que sea un gobernador debe ser totalmente votado. Totalmente votado. O sea, no puede haber que un Congreso del Estado... Se dice votado, no vayan a decir votado y ya sabrán. A ver, licenciado, la otra vez en un programa de radio nos leía usted el artículo de la Constitución, del artículo 84, ¿no? ¿Lo tiene usted allá a mano? Sí, estábamos buscando aquí con Jorge y sus amigos alguna posible salida. Estos son ejercicios, ¿eh? O sea, hasta aquí no hay verdades absolutas, y encontramos un artículo en la Constitución de Quintana Roo que puede ser una posible salida, que es el artículo 84 de la Constitución de Quintana Roo, que creo que pues, los señores y las señoras diputadas pues, en su momento podrían argumentar, tomar en cuenta. Dice el artículo 84 vigente: si al inicio de un periodo constitucional no se presentase el gobernador electo, o, esa es primera hipótesis, si no se presenta con elección, o la elección no estuviere hecha y declarada, es segunda opción, cesará sin embargo el gobernador cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de gobernador interino el que designe la legislatura. Entonces ahí está un artículo, bien dice la secretaria de Gobierno, comentado por diputado, hay ahí también un precedente de la Corte. Es un tema muy complejo, Lilia. De Michoacán, ¿no? Decían, de Michoacán, que efectivamente ya la Corte se pronunció de que lo puro es que los gobernadores sean electos por el voto popular, el sufragio directo, y no necesariamente a través de un interinato. Pero entonces la Constitución sí contempla la posibilidad de nombrar un gobernador interino. Claro. En esta, pero tiene que haber sido electo. Desafortunadamente. Pero ahí dice la excepción de si no se hubieran realizado. Si no se hubieran realizado. Sí. Está la posibilidad. Está la posibilidad. Definitivamente. Pero, sí, habría que, como bien dices, analizarlo cuidadosamente. Aquí voy a decir palabras tuyas, nadie tiene las verdades absolutas. Sí. ¿Sí? Y reitero lo de hace un momento, un magnífico cabildeo, para que todos estemos de acuerdo, porque si no, nos puede pasar lo que pasó en Oaxaca y en Michoacán. Efectivamente. Bueno, ¿y qué? Y entre unas decisiones y otras. A ver, que nos diga no se nos va. No, espérame, nos tenemos que ir al corte. Sí. Nada más pregunto para yo. Para que mediten la respuesta. En esto de ir ahí con que. A ver, te voy a presentar esto. No, pues que ya fue inconstitucional. No, pues ahora te voy a presentar esto otro. No, mira, mejor ahora le parchamos así. Pues vamos dejando pasar el tiempo ya que lleguemos al 2011. Bueno, pues ahora sí lo hacemos en julio. Nos ponemos de acuerdo en ese momento. No, pues sí. Y ahí nos vamos haciendo. No. Sí, no, porque hay como tiempos. Los presos. No, porque hay tiempos para los procesos electorales. Porque... Pero es julio de cada año. Sí, pues no, pero ¿cuál es la prisa? No solamente es el día de la elección, es todo lo previo, en fin, hay otras cuestiones. Es complejo, efectivamente, Lilia, no es. Y yo nada más quiero, antes del corte, porque se ha mencionado que Quintana Roo es un caso similar al de Puebla. Mentira. Puebla no tiene problema, no tiene que ya declaró ya su Congreso que la elección será en julio de 2010. ¿Por qué? Porque ellos, su siguiente elección era noviembre de 2010, no tienen problema. El año que les corresponde es 2010. Guerrero. Ese es un caso parecido al de Quintana Roo. Su siguiente elección le tocaba en febrero de 2011, hicieron lo mismo que nosotros, porque su gobernador toma posesión el 1 de abril de 2011. Ellos ya tienen iniciativas, están en estudio, no están dictaminadas ya a raíz de lo que la Corte decidió, propuestas del PAN, del PRD, con lo que yo sé, en el Congreso local de Guerrero, para tratar de esta posibilidad de tener un gobernador de transición. Pero son iniciativas que aún no votan, como tú bien dices, en el Pleno del Congreso local de Guerrero. Ese es un caso similar al nuestro, ¿eh? Guerrero sí.
Puebla no. Pero no estamos allá a las vivas viendo qué hacen ellos para luego copiarles, ¿verdad? Vamos a hacer lo nuestro. No, claro, eso espero. no te revisamos todo. Porque luego ya ves que se pierden muchas por los No te revisamos que contratan todo. ustedes en México. Lo interno y lo externo. Nada. No, pero tenemos que revisar todo. Todo. Lo externo y lo interno. O sea, no podemos encerrarnos en lo nuestro nada más. Hay que ver el escenario nacional. Porque la Suprema Corte no decide solo por Quintana Roo. Por eso decía, la obligación de hacer la elección en julio del año que corresponda no es para Quintana Roo, es para todos los estados, con la excepción de aquellos que tienen elección el mismo año. Claro. Sí, así se definió aquí en Quintana Roo, el año correspondiente es el 2011. Solo que se puso la excepción de que se haga, que se haga dentro de 2 años más, ¿no? O sea, no en el 2011, sino en el 2013, pues. Así claro, es. ¿no? O sea, esa es la cosa aquí, que trasladan un poco más allá En Baja Sur lo dijo claro. al 15, no al 13. Fíjate. 4 años más. Pero ahí, insisto, nadie impugnó ahí. Ellos van en febrero de 2011 y sus siguientes en el 15. Y no pasó nada. En fin. Vámonos al corte mientras jale usted aire, porque ya ve cómo es difícil ponerse de acuerdo en la política. Y luego en esto de las interpretaciones, te voy a decir yo qué interpreto cuando te veo, ¿quieres? Vámonos al corte. Vamos a un corte. Estado de los estados. Contra el virus de la desinformación. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. De los estados. Se dijo qué fecha iba a ser, porque si no tienes fecha, pues, o sea, es un juego ahí, ¿no? A ver, González Castro, escenarios de la tremenda corte. Yo creo que, como les comentábamos hace un momento, la Corte va a declarar inválido, creo que es, en esta mesa creo que muy probable. Todos podríamos estar de acuerdo. Muy probable. Que la probabilidad es que la Corte va a declarar inválido ese artículo que posponía las elecciones de julio para 2013 y 2016. Entonces, yo creo que los diputados se van a tener que mover en un campo realmente reducido. En una cancha. Julio 2011 son las elecciones o julio 2010. Y habrá que escuchar al diputado qué están pensando hacer en ese sentido. Creo yo que este programa y otros que ha habido en la semana son muy buenos para que la población sepa qué está ocurriendo, porque creo que no conviene que solo entre los políticos se esté ventilando este asunto. Creo que la población tiene derecho a que se sepa con claridad. Yo creo que hay que enfrentar este problema que se tiene de frente a la sociedad y explicar de que la sociedad porque opine, finalmente ¿verdad? es la que va a ir a votar. O sea, a los políticos pueden decir, vamos a hacerla en agosto, y la gente va a decir, si yo ni sabía que era en agosto, ¿no? Sí. Últimamente, y a mí, ¿por qué me la movieron? Entonces, sí. La gente tiene que ser, como tú dices, la primera que sepa cómo está el asunto, Sí. el por qué, los cómo, Sí. debido a qué se resolvió, cuáles fueron las consecuencias, cuáles serían las consecuencias, cuáles son los antecedentes, etcétera, pues para que sepa lo que va a hacer, ¿no? Sí. Efectivamente, ante la eventualidad de que la Corte, como lo ha hecho en otros estados, en 3 cuando menos, vaya en el mismo sentido de que declare la invalidez de estos artículos transitorios, el 2º y el 9º. Nosotros los diputados estamos viendo solamente 2 escenarios, los lógicos. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Julio 2011 o julio 2010, con sus pros, sus contras, no hay más. No hay más. Obviamente, si es en julio de 2011, tiene que haber una especie de interinato, o como se le pueda o deba llamar, o mini periodo. Y si es julio de 2010, simplemente es la convivencia de un gobernador en funciones y un gobernador electo, más las demás autoridades electas durante 9 meses. Entonces, estamos analizando los escenarios. 11 habrá, pues para evitar estas cosas esta posibilidad que decía el diputado,
Luis González Flores, de que se vuelva a impugnar y todo, pues a lo mejor vamos a tener elecciones extraordinarias, o sea, no extraordinarias, elecciones por un periodo de los dos poderes, legislativo, ejecutivo y de los municipales, ayuntamientos. ¿Cuándo? No, o sea, vaya, así se... ¿Cuándo? ¿En julio del 2010? No. ¿Julio del 2011? Tendría que ser En febrero. en febrero. O a lo mejor en julio de 2010. Es correcto. Claro. Yo creo que por ahí está. A ver, vamos para no perdernos con Claro. el mandato En julio. que nos obliga el De julio a julio, pues. legislador federal. Y tenía que ser en julio de 2010, Y la siguiente en julio también, de 2011. del 2011, de julio a julio. Es correcto. Y los que salgan electos en julio de 2010 tendrán que esperarse hasta, en el caso de los legisladores, el 24 de marzo de 2011, porque es el día que inicia la legislatura número 13, por ley, por constitución en ese estado. 24 de marzo de 2011. No hay otra fecha. Ese sí no puede cambiar. A ver, entonces lo ponemos en blanco y negro. Julio 2010 para un año nada más. O unos meses. Para unos meses. Unos meses. O julio del 2011. Para los periodos constitucionales normales de 3 años para diputados y ayuntamientos y 6 años para gobernador. O sea, sería 2011, 2017, 2020 y tantos para gobernador. Porque lo que son inamovibles son las fechas de inicio y fin de mandato de periodo. Esas son inamovibles. No hay forma de que alguno de los actuales gobernantes a nivel estatal, municipal y legisladores tengamos un minuto más en la función por la cual fuimos electos. ¿Este es el escenario que se les hace más claro? Sí, ya lo decía Luis, efectivamente, yo creo que van a elegir entre julio del 11, julio del 10. Y julio del 10 puede en un momento dado moverse a febrero, si es que es por el mini periodo que tú le llamabas. Entonces, yo creo que la población, hay que empezar a decirle esto, mira, estamos esperando la sentencia de la Corte, que por cierto, es lo más importante, ¿eh? Claro. Hay que esperar que resuelve la Corte. Hay que esperar el palazo, porque estos de la tremenda corte Sí. nada más saben dar palos. Sí. Entre más nos duelan a todos, mejor. A Cora, que, bueno, era secretaria de gobierno, ¿qué considera que es lo más conveniente para el Estado? Ya el diputado y el abogado González Castro, los dos González, ya nos dijeron los escenarios constitucionales, ¿no? De Bueno, acuerdo los con tres la ley. González, porque Félix González dijo, Jorge González. Parece película. ándale, pócar de González. Yo creo que habría que analizar sobre todo la cuestión económica de los costos de la elección, porque No, pues el 2010 vamos a estar en shock. el mini periodo, o sea, el mini periodo que pudiera ser en un momento dado, tendría que ser constitucional, y 2 elecciones juntas, pues no las aguanta este Estado, desde mi particular punto de vista como política y administradora. Yo creo que por eso es muy importante los análisis que se están haciendo por parte del Congreso, por parte de todos los que estamos involucrados en la administración pública, en el gobierno del licenciado Félix Arturo González Canto, esperando a lo que la Corte diga. Porque dependiendo de lo que la Corte diga, es como se va a actuar con Sí, toda de eso estamos responsabilidad. muy ciertos. Pero ¿tú qué opinas? Yo Dijo Jorge. opino que si en un momento dado hay una resolución, ahorita Puebla ya votó para el 2010 y como dice muy claramente el arquitecto, porque sus elecciones serán en noviembre. Pero si, por ejemplo, si el proceso empezaría el 1 de marzo, ¿sí? Pues el año que corresponda, pero antes de llegar a las elecciones hay un proceso electoral que empieza mucho antes. Puede ser que sea en julio del 2010, a lo mejor lo más sano, para que, como también han expresado los diputados en opinión, y es que hubieran un gobernador de 5 años, 5 meses, diputados de 2 años, 5 meses, 6 meses, y presidentes municipales de 2 años, 5 meses. Automáticamente después se llega completamente a 3 años y el próximo gobernador vuelve otra vez a los 6 años. Pero pues todos estos son escenarios, o sea, y nosotros lo que necesitamos realmente es que la Corte ya
determine y que pues en base a los escenarios que tienen los diputados, ¿verdad? Pues van a analizar también los costos. A ver, Cora, ya nos volviste a enredar. ¿Cómo? ¿De dónde sacas los 5 años, los 4 meses? O sea, si nomás estamos hablando de 1 año y luego que no quede 4 meses. No, y tú ya me sacaste. Y los que tienen la responsabilidad en sus hombros son aquí los diputados. Bueno, entonces mira, vamos a dejar esa opinión para el rato porque ya no le entendí. El caso del miniperiodo. Espérame. Vamos a dejar esa opinión para el rato porque si no nos enredamos, ya quedamos acá en unos periodos así, ya sabes. Bueno, ahora tú dime cómo va la carrera de los adelantados. Porque bueno, ahí sí es tu papel de secretaria de gobierno sin estar viendo que si este opine, que si el otro opine, que puro chisme aquí. No, a ver, ¿cómo van? Digo, porque esa es la secretaria de gobierno es el control interno de los grillos. Pues ¿Se te están saliendo de las riendas o qué? Están tranquilos y creo que también todo el mundo está esperando cuál es la resolución de la Corte, cuáles van a ser los escenarios, cuáles son las determinaciones que van a haber por parte del Congreso. O sea, yo creo que todos están en ese mismo sentido. Creo que muchos piensan que lo más factible es adelantarlo, pero va a depender mucho de lo que la Corte diga, porque sobre todo por lo que significa el costo. Bueno, ya está ahí lo de la Corte. El costo ¿no ves que ya arrancaron unos que se están anunciando otros, que otros ya dicen, bueno, pues chin Marina, aunque sea de 9 meses, total, pues es el tiempo de un embarazo, pues a parir, ¿no? No, yo creo que tú misma no estás echando carreritas. Yo no veo realmente que haya una desesperación de los actores políticos. O sea, creo que todos tienen que ver el escenario que va a plantear en su momento el Congreso del Estado cuando tenga la resolución de la Corte. Porque de eso va a depender muchísimas cosas, inclusive toma de decisiones del propio gobierno. A Cora le interesa la lana, o sea, vaya, que no vaya a costar tan caro, ¿verdad? Que no vaya a costar. Bueno, mira, la democracia cuesta, pero claro, yo creo que mexicana. Es una preocupación legítima. Pero yo te voy a comentar algo, o sea, te digo porque he venido también yo platicando con el Instituto Estatal Electoral. Que los resultados algo que no cueste el Instituto Estatal Electoral, ¿sí? Tiene que pasar al Congreso sus presupuestos y también ya sacó cuánto le costaría. O sea, ¿Cuánto? Entonces, pues es una lana considerable. ¿Cuánto? O sea, pues solo por elección adicional a su presupuesto, pues prácticamente son más de 130 millones de pesos. O sea, solo en la preparación. Entonces, sinceramente, no es, o sea, hasta un mini periodo. Lo que no puede haber es un interinato. O sea, aún con el artículo 84 yo difiero. Bueno, ya hay una definición ahí clara, yo difiero porque hemos visto el caso de Oaxaca y el caso de Michoacán, y el artículo 116 constitucional es muy claro. Dice que para que haya un gobernador tiene que ser electo. O sea, eso es algo que así está. Bueno, y yo estoy segura que la Corte al analizarlo privilegia el voto. Muy diferentes a todos los casos que tenemos previstos en la Constitución. ¿Por qué te arrugas, González Castro? ¿No estás de acuerdo, verdad? No. Yo escucho con atención a la secretaria de gobierno. Los casos que tenemos previstos en la Constitución están muy claros. Por ejemplo, si un gobernador constitucional le pasa algo, inmediatamente entra el secretario de gobierno por determinado tiempo, si no ya la legislatura en pleno decide quién lo sustituye. Pero en otro sentido, cuando un gobernador termina, tiene que haber forzosamente una elección. Y ese es el criterio que ha mantenido la Corte y hay jurisprudencia. Yo voy a insistir en este punto. 130 millones nada más la preparación en este punto de la elección. Está caro, ¿eh? Y en un año de shock, pero Lilia, doble, Luis, doble. en un año de shock. Pero Mira. estás hablando doble. Y quizás lo dije un tanto No, ya para el siguiente año cuesta más. en ¿cómo un crees? tono Jocoso. no tan serio. Jocoso con J. Pero para un mini periodo interinato, o como querramos llamarle, en este escenario posible, para no hacer esos gastos, ese costo, habría que llevar de veras a cabo un cabildeo en donde estemos todos de acuerdo, porque la Corte sí tiene ya casos resueltos en ese sentido y más o menos jurisprudencia en ese sentido. Pero si nadie impugna ante la Corte no va a decir nada porque no tiene facultades para ello. Tiene alguien ir a la Corte y decir, alguien que también tenga facultad para impugnar. Porque aquí, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, impugnó, por utilizar la palabra común, el Comité Directivo Estatal del PAN. No tiene facultades para hacerlo un Comité Directivo Estatal. Entonces,
Si se da el caso, y quiero subrayarlo, si se da el caso de que el escenario deba de ser un mini periodo, lo ideal sería que ese fuera no con elección, pero hay que ponernos de acuerdo todos los actores involucrados para que no vayan a impugnarlo, porque si no, efectivamente va a ser un costo del doble por una elección para un mini periodo y aparte la otra elección ya por los famosos 6 años. Esa sería mi opinión, pero es mi opinión. 84. Sí. Pero, El 84, a ver cómo. Tendría sus riesgos, porque recuerden que el Procurador General de la República es el que revisa todas las leyes y que también puede tiene facultades para ello, o el derecho para ello. Ay, pero él está muy preocupado, agarrando al Colosio y al no sé qué. Y al tuta. Por eso mismo tienen que hacer los escenarios, y la verdad lo que tenemos que hacer es esperar la resolución de la Corte, a ver si viene con más luz. No, la Corte. ¿Con luz? No, la Corte definitivamente. Fíjate bien, Lilia. La Corte, si va a declarar la invalidez de este caso, yo soy convencido de que va a decir: tienes que hacer tu elección en julio del año que corresponda. La Corte nunca nos va a decir, porque no lo puede decir, en qué año. Esa va a ser, en su caso, la resolución de la Corte. No va a decir algo en julio de 2000X, no. Tienes que hacer tu elección, tu siguiente, en julio del año que corresponda, y el Congreso decidirá cuál es ese julio, 2010, 2011 o... ¿Qué queda claro? La Corte no va a decir no. La Corte nada más dicta una norma y ya. Pero para nada. Haznos un favorcito. Decidan poquitos, ¿no? Ya los otros nomás que levanten su dedito, porque imagínate algunos de nuestros diputados que si nos meten en un rollo. Mejor cabildéalos y diles: miren, nomás vamos a decidir nosotros 3. Ustedes voten, muchachos, y nos repartimos los 130. Vas a ver que todos van a decir que sí. Vámonos al corte. Ahorita regreso. Estados contra el virus de la desinformación. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. La mayoría. Por eso, además. Creo que no es viable eso. Bueno, aquí Total. fuera del aire se dijo algo que es muy simpático. ¿A quién le conviene el 2010? ¿A quién le conviene el 2011? Ahí está la clave. Ahí tendrán que analizarlo, ¿verdad? No, pues ese sí es un ejercicio para ti, Cora. Si lo dije antes, pero lo repito ahora, fíjate. ¿A quién ves tú? ¿A quién beneficia el 2010? Bueno, pues yo creo que a muchos beneficia el 2010. ¿Como quiénes? A ver, dinos dos nombres nomás, o 3. No, nombres no quiero dar porque realmente... Pero sí hay. Claro que los hay muchos aspirantes, hay más de 10. ¿Sí? ¿Alcanza para los dos? ¿Mande? A los 2 ejercicios, para el 2010 y para el 2011. Aguantan para los 2 ejercicios. O sea, aquí son determinaciones que en su momento... La tremenda Corte. Quien decida aspirar, ¿verdad? ¿A quién beneficia el 2010? ¿A quién beneficia el 2011, Luis? Yo creo que no es beneficio de uno o de otro. Así de fácil. Ahora me vas a decir que es beneficio para todos. No. Es que, Lilia, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es la resolución que tomemos en el Congreso, la decisión que tomemos en el Congreso, que sea benéfico para el Estado. Y eso es lo más importante. ¿Tú qué dices fuera de el discurso fuerte? Yo creo que hay que ver cómo está la caballada, ¿no? Pues mira, hay lados gordos. Porque hay en medio panzones. Y flacos no hay, ¿verdad? Porque ahora más que nunca, fíjense, es como el Luis? hipódromo, ¿no? ¿A poco no, Lilia? Es como el hipódromo, fíjate. Hay una caballada y dependiendo de la fecha, que si es julio del 2010 la elección o julio del 2011, es como el hipódromo si sale, ¿no?, desde la última línea, ¿no?, o sale la caballada, ¿no?, un poco más adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que observarlos, ¿no? ¿A quién le conviene que ya los destapes empiezan? ¿Ya? Si vas en el 2010,
Todo el mundo ya debe de estar preparándose, Aunque ¿no? dice Cora que están todos quietos, pero hablando de caballada, ¿no estaremos esperando al caballo negro? Sí, a ver. Ahora que no nos vaya a salir yegua. ¿Eh? Bueno, ¿qué tiene? Ay, Jorge González, Digo, luego ¿qué? pasa lo que con Ivoncita, terminan en sortilegio, divorciadas. No, hombre, Que se qué divorcien y se vuelvan a casar. ¿Cuál es el barbaridad. problema? Pues que le cuesta al Estado. Mira nomás ahora en maquillajes y todo lo que se anda gastando la Ivoncita, tan seriecita que se veía. Qué bueno que tú ya te hiciste tus arreglos antes, para que no le cuesten al erario. Tenemos una nueva sección. Los invitamos a que la veamos juntos, por favor. Adelante con el 1, 2, 3, por ti y por todos mis compañeros. 1, 2, 3, te caché. Una, ¿tiene usted para pagar el gas, el teléfono y la luz? Pues mire usted como a la Bartola. Parece ser que las autoridades federales nos dicen, ahí les dejo esos 2 pesos. Después de que Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, aceptó que esta crisis que padecemos todos los mexicanos es la más profunda de los últimos 30 años, Felipe Calderón nos viene a decir que aún nos espera enfrentar en el 2010, o sea, el próximo año, un shock económico. ¿El shock no empezó ya para usted? 2. Y hablando de darnos peso sobre peso sin llegar a más de 2, el mismo gobierno federal nos confirma, para que no quepa duda, quién debe apretarse en esta crisis el cinturón. El último recorte al gasto público de 50,000 millones de pesos crea no solo una mayor emergencia en los municipios que habitamos, declarados por cierto ya en quiebra, para atender nuestras necesidades en servicios e infraestructura, sino que también cancela obras como carreteras, calles, escuelas y reduce la atención que usted podría requerir para su salud, en el Seguro Social o en el ISSSTE. Y la última, la 3. Mire usted, acostumbrados como estamos a comprar sabritas, Coca-Colas y galletas en las máquinas de monedas, al gobierno de Yucatán se le ocurrió automatizar la cultura. Sí, como lo escuchó, pronto la cultura estará tan a la mano como una botana. Esto con las nuevas máquinas despachadoras de libros que el Instituto de Cultura de Yucatán compró para colocar en 5 puntos de Mérida. Los precios, dicen, serán en monedas y, como usted ya sabe, devaluadas. Eso es en el 1, 2, 3 de hoy. Señores, ¿cuánto les agradecemos que hayan estado con nosotros, gracias, que se hayan levantado temprano en sabadito, después a lo mejor de un viernes agitadón? ¿Cómo estuvo tu viernes, Cora? Muy bien, muy satisfecha. Estuve en un evento muy importante del Colegio de Bachilleres, artístico, para escolares. ¿Tú fuiste al fútbol? Gobernador, y fui al básquetbol. No, pero antes no fuiste a ver al... Estuvimos en México, tuvimos una reunión en México de donde le dieron el micrófono de oro al No, estoy hablando del Dorado, fútbol, hombre. Y de ahí nos fuimos al fútbol a verlo y fue verdaderamente emocionante, emotivo. Y nos salimos 2 minutos antes para que no nos agarre el tráfico y poder ir a la prensa, ¿verdad? No, de ninguna manera. Yo creo que todos somos seres humanos. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el deporte y cuando tengo oportunidad veo también deporte. anoche estabas aplaudiendo. Anoche la selección mexicana. fue en representación del gobernador en la clausura. La verdad disfruté enormemente el partido. Ganó México, por yo lo que disfruto del básquet son a los grandotes, hombre, ¿verdad? Ahora están re grandotes los chavos, ¿sí o no? Muy altos, ¿verdad? Muy altos, ¿no? ¿Cómo a dónde les dabas tú el cinturón? De NBA, no, pues yo creo que la cintura. Sí, pues al cinturón. Sí, ¿Qué deporte practica Luis González Flores? No, pues el levantamiento de tarro. No, perdón. No, fíjate que no. Perdón, No tomo licor. No tomo. ¿No? El básquetbol en su momento, ahorita ya más bien es Oye, ¿bailas, Luis? Sí, eso sí, Fíjate me encanta, que tienes cara. Me encanta. cara No sé de si bailar. bailo bien o Sí, no. de Pero me danzonero. gusta. Pero Sí, me gusta sí. el baile, ¿eh? ¿Y tú cantas? No, yo no canto ni en ¿Ni el la baño. ranchera? Ni en el baño. No cantas mal las rancheras, Joaquín. Pero jugábamos tenis hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jorge González Durán. No, A al todos, contrario. muy buenos días. Mi nombre es Lilia Arellano. Les agradecemos infinitamente su atención. And if I thought our love was end